Entonces, vamos a tener vamos a tener unas miopatías inducidas por drogas, miopatías endocrinas, inflamatorias, asociadas a otras enfermedades sistémicas, miopatías tóxicas. Y por el lado hereditario, vamos a tener las canalopatías, sobre todo las que tienen potasio, sodio y cloro, las miopatías congénitas, las miopatías metabólicas, las miopatías mitocondriales, las distrofias musculares y las miotonías. ¿Listo? Entonces, aunque no hay como un estudio grande que pues busque la epidemiología, la incidencia de estas enfermedades, vamos a tener que las miopatías hereditarias corresponden aproximadamente a un 14% a nivel mundial. De las distrofias musculares, las padecen de 63 personas por millón en Estados Unidos. Las enfermedades mitocondriales primarias van a estar presentes en una de cada 4.000 a 4.300 a 8.000 personas. Las miopatías inflamatorias idiopáticas van a tener una incidencia entre el 0.1 a 1 por 100.000 personas al año. La distrofia muscular de Duchenne va a estar presente en uno de cada 3.500 nacidos que sean hombres. La distrofia de cinturas va a estar en 1 en 15.000. La distrofia miotónica 1 y 2 va a estar entre 2.5 y 5.5 personas por cada 100.000 habitantes. Y la distrofia facioscapulohumeral va a estar en 4 de 100.000 habitantes. Entonces aquí hay una tabla de resumen que va a resumir básicamente todas las entidades que van a causarnos miopatías. Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar las miopatías y cómo va a ser el cuadro clínico que nos van a presentar? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué síntoma va a tener mi paciente. Nos pueden referir unos síntomas positivos y unos negativos. Los positivos van a ser contracturas musculares, calambres, mialgias, que tiene que ser bien diferenciado de dolor muscular versus fatiga muscular. También hipertrofia muscular, rigidez, mioglobinuria, que va a estar manifestada como una orina de coloración como Coca-Cola y que puede cursar con una necrosis tubular aguda. Entonces, entre contracturas y calambres tenemos que hacer una diferenciación. Las contracturas van a ser más prolongadas que los calambres y si los evaluamos en una electromiografía van a ser silentes. Van a ser característicos de pacientes con déficits enzimáticos, sobre todo a nivel de la glicólisis, y los calambres van a estar presentes en descarga, van a ser descargas de las unidades motoras rápidas. Por otra parte, tenemos los síntomas negativos, como lo son la intolerancia al ejercicio, la fatiga, duración e intensidad. Tenemos que indagar acuciosamente sobre la fatiga, ya que hay miopatías metabólicas como la enfermedad de McArdle, que van a tener un fenómeno llamado el fenómeno del segundo aire. Entonces vamos a ver que, pues vamos, dependiendo de la actividad física que ellos realicen, si toman un descanso, vuelve a remitir esa debilidad y esa fatiga que ellos van a sentir. También la atrofia muscular y la debilidad, que va a ser el síntoma más referido pues por los pacientes con miopatías. Entonces, en cuanto a la debilidad, vamos a tener varios tipos. Entonces, en cuanto a la proximal, vamos a tener pues al cepillarse el pelo, al cepillarse los dientes, al subir escaleras o al reincorporarse al hacer una sentadilla. El compromiso distal o la debilidad distal va a estar dada cuando intentan girar llaves, abrir tarros o incluso pues al caminar largas distancias. Y también tenemos una debilidad de los músculos craneales que va a estar dado por disfagia, disartria, ptosis e incluso diplopía. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cuál va a ser la evolución temporal. Entonces tenemos que indagar sobre el inicio, la duración, la evolución de los síntomas y de los signos de la enfermedad muscular. Entonces, si tenemos un debut en la infancia, incluso en el periodo neonatal, vamos a pensar en miopatía centronuclear, una distrofia muscular congénita, distrofia miotónica congénita, enfermedades de depósito del glucógeno, como por ejemplo la deficiencia de maltasa ácida y de la fosforilasa. De 3 a 5 años tenemos claro que va a ser el debut de los
niños que posean la distrofia muscular de Duchenne. Adicionalmente, vamos a ver las enfermedades de depósito de glicógeno, las miopatías inflamatorias y las miopatías mitocondriales. Ya para la adolescencia y adultez, vamos a tener el inicio de las distrofias musculares de cinturas, las miopatías inflamatorias y pues con la edad el consumo de tóxicos, como por ejemplo alcohol o sustancias psicoactivas. Y ya en mayores de 50 años vamos a poder intuir o pensar en miositis por cuerpos de inclusión. En cuanto a la duración y la evolución de los signos y síntomas de la enfermedad muscular, vamos a tener que hay varios patrones. Entonces, podemos tener periodos de debilidad con fuerza normal entre crisis, que va a ser característico de la parálisis periódica, y algunas miopatías metabólicas. Vamos a tener una debilidad constante como en las miopatías inflamatorias y las distrofias musculares. Vamos a tener una debilidad episódica que, por ejemplo, podría ser ilustrada por una raptomiólisis inducida por ingestión de cocaína. En cuanto a la progresión, vamos a tener tres posibilidades: aguda o subaguda, crónica lenta y crónica que no progresa. Esta última sería característica de las miotonías, que van a ser un trastorno de la relajación. La crónica lenta podríamos ver algunas distrofias, y la aguda o subaguda podríamos ver algunas miopatías inflamatorias, como lo puede ser la dermatomiositis. Lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si hay una historia familiar de miopatías. Entonces va a ser importante indagar si hay otros familiares con el mismo cuadro clínico que está presentando el paciente, y así construir un árbol genealógico que nos permita determinar el tipo de herencia. Entonces vamos a tener autosómico dominante, autosómico recesivo y legado a X. Y muy importante, con base a estos hallazgos, a estos datos podríamos dar consejería genética. Entonces, en cuanto a las autosómicas dominantes, vamos a tener la distrofia muscular facio-escapulohumeral, la distrofia de cinturas tipo 1, la distrofia muscular oculofaringea, la distrofia miotónica, la paramiotonía congénita o la enfermedad de Thompson. En cuanto a autosómico recesivo, vamos a tener la miotonía de Becker, la distrofia de cinturas tipo 2 y las miopatías metabólicas. En cuanto al ligado a X, vamos a tener la distrofia muscular de Duchenne y por lo tanto Becker, la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Aunque en cuanto a la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, también puede haber variantes recesivas. Y por último, de transmisión materna, ya que es único el ADN mitocondrial que nos pasan nuestras madres. También tenemos que preguntarnos si hay factores que agraven o gatillen los episodios de debilidad o rigidez. Entonces, primero tenemos que indagar sobre el uso de sustancias psicoactivas y de medicación. Si la debilidad empieza posterior al ejercicio, al esfuerzo físico, podríamos pensar en un defecto de la vía glicolítica. Entonces va a estar acompañado de dolor, debilidad y mioglobinuria. Si hay cambios de temperatura y calor extremo asociado a fiebre, podríamos pensar en una deficiencia de la palmitoil transferasa de carnitina. Si se presenta más ante el frío, podríamos pensar en paramiotonías. Sobre todo si para diferenciar las paramiotonías de las miotonías, vamos a tener el factor del frío. Una miotonía va a estar caracterizada por, como ya les había comentado previamente, un déficit en la relajación. Entonces, por ejemplo, estos pacientes al estrechar las manos, pues van a tener un problema al relajarse, ¿sí? Entonces, digamos, también se le puede pedir al paciente que apriete los ojos fuertemente, y van a tener problemas después para recuperarse y volver a su estado basal. Y también ante el estrés, comidas pues abundantes, podemos pensar en miopatías metabólicas. En esta tabla les traigo pues básicamente algunas sustancias que me van a imitar miopatías. Por ejemplo, la cimetidina, la procainamida, la levodopa y el L-triptófano van a simular una miopatía inflamatoria.
pueden causar necrosis con inflamación y vacuolas, el alcohol, las estatinas, la cloroquina, la colchicina, el tacrolimus, la ciclosporina, el ácido isoretinoico, el labetalol y la vincristina. Pueden causar rhabdomiólisis y mioglobinuria, el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, la heroína y el tolueno. Y pueden causar una pérdida de la miocina, los esteroides, los bloqueadores de la unión neuromuscular no despolarizantes, tales como el rocuronio y el cisatracuro. Tenemos que preguntarnos ahora si hay signos o síntomas sistémicos. Entonces vamos a tener un compromiso primeramente respiratorio. Entonces vamos a ver que algunas distrofias pueden debutar con el compromiso respiratorio o como la progresión de la enfermedad lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria y por lo tanto van a requerir dispositivos ventilatorios. Entonces, en cuanto a las distrofias musculares, conocemos bien Duchenne y Becker. También tenemos las distrofias congénitas, Emery-Dreifuss, las cinturas 2A y 2I. La 2A es una calpainopatía y la distrofia miotónica. También vamos a tener las miopatías metabólicas, como la deficiencia de maltasa ácida o la deficiencia de enzima desramificante, que va a ser muy importante en la vía de la glucosa. En las miopatías congénitas vamos a tener la miopatía centronuclear, la nemalínica y por último en la miopatía inflamatoria vamos a tener la polimiositis. Si nuestro paciente refiere un rash, podemos orientar nuestra sospecha diagnóstica hacia la dermatomiositis. Muy importante, la distrofia miotónica tipo 1 va a tener hallazgos específicos, cataratas congénitas, anomalías craneoencefálicas, disfunción cognitiva y alopecia frontal. Si encontramos en nuestro paciente hepatoesplenomegalia, podemos pensar en deficiencia de maltasa ácida, carnitina y enzima desramificante. Ahora, ¿cuál es la distribución de la debilidad? Entonces, para eso tenemos que evaluar minuciosamente a nuestro paciente y vamos a tener que hacer una evaluación muy metódica de la fuerza muscular por grupos musculares buscando asimetrías. También se debe probar en contra de la gravedad, ya que podemos, de no ser así, podemos evitar o retrasar el diagnóstico. Entonces, en la imagen vemos a un paciente que tiene una debilidad muscular asimétrica, predominantemente del lado izquierdo, y una atrofia pues, adicional de este lado. A la derecha ven una tabla que muestra pues, los principales características de la debilidad, muy importante, sobre todo para los músculos orbiculares de los ojos y de la expresión facial de la boca. Vamos a tener que pedirle al paciente que haga mímicas, que sonría, que intente, que simule como si estuviera tomando por un pitillo, que silbe, ¿listo? A nivel vulvar vamos a tener que hacer que hable, que intente tragar para pues descartar otras etiologías. Y es muy importante que recordemos la escala MRC para evaluar la fuerza y calificarla, ya que es pues, el método más estandarizado y más conocido para esto. Entonces, aquí vemos varias imágenes. Entonces, a la izquierda vemos una atrofia asimétrica de los cuádriceps y de los flexores del antebrazo. Y esto va a ser característico de la miositis por cuerpos de inclusión. Aquí vemos la escápula alada, que va a estar dada por la debilidad de muchos músculos, por ejemplo, el trapecio, el serrato anterior, el romboides mayor, el elevador de la escápula, el dorsal ancho y el pectoral menor. Y esto se va a presentar en la distrofia facioscapulohumeral, la distrofia muscular de cintura 1B, 2A, 2C, hasta la 2F. Y aquí vemos el compromiso del compartimiento anterior y posterior de los miembros inferiores, que va a ser característico de la miopatía distal. Aquí vemos un resumen de las características del síndrome de la distrofia muscular de Duchenne. Vamos a ver la pseudohipertrofia
de los gastronemios. Esto recordemos que es el reemplazo de las fibras musculares por grasa y tejido fibroso, que va a parecer una hipertrofia, pero no lo es. En una distrofia de cinturas, por el contrario, sí podríamos ver hipertrofia de los gastronemios. Ahora vamos a hablar de los patrones de debilidad. Son 10 patrones. El primero va a ser la debilidad proximal de miembros y cinturas. Entonces va a ser pues compromiso proximal en menor medida de los músculos distales y va a ser poco específico ya que se presentan muchas condiciones, por lo cual no nos permite reducir esa búsqueda diagnóstica. En cuanto a la debilidad distal, puede ser simétrica y se debe hacer una revisión de los reflejos para descartar neuropatías. En cuanto al tercer patrón, vamos a tener la debilidad escápulo-peroneal. Entonces, esta va a afectar a los músculos paraescapulares, los proximales de los brazos y los músculos del compartimiento anterior de los miembros inferiores. Puede ser muy asimétrico y si además compromete los músculos faciales, vamos a tener que pensar en una distrofia muscular facioscapulohumeral. Muy importante, a la derecha vemos otras enfermedades que pueden causar este patrón y entre esta vamos a tener la distrofia humeroperoneal de Emery-Dreifuss. Esta va a tener una triada clásica que va a ser anormalidades en la conducción, después puede cursar con cardiomiopatía atrial, disfunción del ventrículo izquierdo y muerte súbita. Adicionalmente, vamos a tener contractura de las articulaciones y debilidad escápulo-húmero-peroneal. La cuarta va a ser la debilidad de antebrazos y piernas proximales. Entonces vamos a tener que va a comprometer los músculos de la muñeca y los flexores de los dedos. También puede comprometer el mecanismo extensor de la rodilla, sobre todo los cuádriceps. No va a comprometer los músculos faciales, los va a respetar. Generalmente es asimétrico. Y podríamos decir que es básicamente patognomónico de la miositis por cuerpos de inclusión. El quinto patrón va a ser la tosis con o sin oftalmoparesia. Entonces vamos a tener tosis con compromiso de los músculos de la faringe, que pues no va a tener diplopía. También podemos tener debilidad facial y un compromiso variable de las extremidades. A la derecha van a tener una tabla que les muestra las diferentes patologías que pueden causar este tipo de debilidad, pero quería hacerles un énfasis en la miopatía oculofaringea. Entonces vamos a tener que, aparte de la tosis de la oftalmoparesia, de la disfagia, vamos a tener que también puede estar asociada a demencia, a pérdida de la audición, a problemas respiratorios y cardíacos y a debilidad proximal de los miembros. Por motivos administrativos. El sexto patrón va a ser la debilidad de los isquiotibiales del cuello, que antes era llamado el síndrome de la cabeza caída. Entonces vamos a tener pues una hipercifosis de la columna cervical y dorsal, que va a ser llamado mentón en tórax, que también puede comprometer las extremidades, pero es muy importante porque toca hacer el diferencial con la esclerosis lateral amiotrófica y la miastenia gravis. Adicionalmente, si presenta un compromiso de la cintura escapular, va a ser denominado síndrome de la cabeza caída plus. Adicionalmente, aquí están otras causas, como la polimiositis o la dermatomiositis, que son miopatías inflamatorias muy importantes. La séptima va a ser la debilidad vulvar, que va a estar dada por el compromiso de la lengua y de los músculos faringeos, que puede pues, pasar desapercibida o puede comportarse como un overlap de la esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de las motoneuronas. También puede estar presente en la distrofia muscular oculofaringea, la distrofia de cinturas 1A y las miopatías inflamatorias, aunque esto va a ser raro. También podemos tener la debilidad, el dolor episódico y la mioglobinuria, que pueden ser gatillados por el ejercicio.
Entonces, nuestra primera posibilidad va a ser las miopatías metabólicas. También puede ser que el esfuerzo físico haya sido desproporcionado a nuestros hábitos. Entonces, a eso a veces se le conoce como el síndrome de caucho potato. También tenemos que pensar en enfermedades como el síndrome de McArdle, que es una miopatía metabólica de tipo 5, pues desórdenes en el metabolismo de los lípidos. El noveno patrón va a ser la debilidad episódica retrasada o no asociada al ejercicio. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener las parálisis periódicas, que van a tener un patrón de herencia autosómico dominante, la tirotoxicosis, los trastornos de la unión neuromuscular, como el síndrome de Lambert-Eaton. Y por último, tenemos la rigidez e incapacidad para relajarse. Entonces vamos a tener las miotonías o las paramiotonías, que van a ser básicamente canalopatías por los canales dependientes de voltaje de sodio y de cloro. Aquí tenemos una tabla que resume eso. Entonces, este es un resumen de todo lo que habíamos visto y que compromete, para que lo revisen después. Entonces, aquí vamos a tener un algoritmo para la evaluación. Entonces, lo primero que vamos a tener va a ser una historia y un examen físico muy sugestivo de miopatía. Lo primero que vamos a hacer va a ser una creatinquinasa. Si tenemos una sospecha de una miopatía que puede ser hereditaria, podemos empezar a buscar causas genéticas para evaluar. Si no, podemos pasar al diagnóstico, a los test electrodiagnósticos. Entonces vamos a tener las neuroconducciones y las electromiografías. Entonces, en cuanto a, a los estudios de neuroconducción, va a ser importante que vamos a tener que evaluar un componente, por lo menos un nervio motor y uno sensitivo de cada extremidad, de brazo y de pierna. También tenemos que considerar estimulación repetitiva. Si vemos estos CIMAP, que ya les voy a explicar bien qué es, para tamizar para el síndrome de Lambert-Eaton. Y adicionalmente, si con esto no nos queda clara nuestra probabilidad diagnóstica, podemos realizar una biopsia muscular que pues nos va a mostrar diferentes componentes histopatológicos que nos van a hacer sugestivos de ciertas enfermedades. Adicionalmente, podemos solicitar para clínicos como la AST, ALT y LDH, que pues en el contexto de, por ejemplo, una miopatía inflamatoria pueden estar elevados y pueden, pues dentro de estas miopatías vamos a utilizar fármacos como la ciclofosfamida, que son potencialmente hepatotóxicos, por lo cual vamos a tener que hacer un monitoreo de la función hepática con la gamma-glutamiltransferasa. También podemos hacer estudios moleculares, electrolitos, paratormona, TSH, vitamina D y anticuerpos. Entonces vamos a empezar por la creatinquinasa. Entonces esta va a ser una enzima que se encuentra más que todo en el músculo, en el cerebro y en el corazón, y va a catalizar la transición de ATP a ADP y pues con las reservas mitocondriales de fosfocreatinina va a poder reversar esta unión, o sea, va a poder producir ATP. Esto tiene varias ventajas, que es primero de bajo costo y generalmente está elevado en los pacientes con miopatías. Hay que tener cuidado porque que no esté elevada no excluye una miopatía, sobre todo si son lentamente progresivas. Pero hay unos cortes de creatinquinasa que sí nos pueden orientar. Entonces, un valor mayor a 100 veces el valor normal puede orientar a una distrofia muscular de Duchenne, lo mismo que una distrofia de cinturas de tipo 1C, 2A y 2B. Si el aumento es menor a 10 veces el valor normal, nos puede orientar a un síndrome de motoneurona. Y si es menor a 5 veces el valor normal, pues vamos a
poder verla en ejercicio vigoroso, virus, trauma, crisis epilépticas, incluso al hacer una electromiografía. Entonces, en cuanto a los estudios electrofisiológicos, vamos a tener el estudio de neuroconducción, que generalmente van a ser normales, y como ya les había dicho, tiene que probarse un nervio motor y uno sensitivo, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Entonces, ¿qué es este CIMAP? Los CIMAP son potenciales de acción musculares compuestos y generalmente en las miopatías, sobre todo en las miopatías severas y difusas, como la miopatía del enfermo crónico, vamos a ver una baja amplitud, como está esquematizado acá, una preservación de las latencias y de la velocidad de conducción. Aquí esta A y B representan cuando el paciente pues, sufrió la miopatía del enfermo crítico, y aquí después cuando se recuperó. También pues puede ser característico de enfermedades de la unión neuromuscular. Ya por otro lado tenemos la electromiografía, que pues requiere de una selección cuidadosa del músculo que pues vamos a examinar. Esto va a estar dado por el examen físico. Tenemos que por lo menos obtener el examen de 2 músculos proximales y uno distal, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Y es importante y es ideal que haya una medición de creatinquinasa previa, ya que se espera que con este test se eleve 1.5 por encima del valor normal y que regrese dentro de las 48 a 72 horas. ¿Qué podemos encontrar? Potenciales de duración breve, una baja amplitud, con aumento o disminución del reclutamiento de fibras nerviosas, y podemos tener fibrilaciones. Vamos a tener varios patrones que van a ser pues los MUP miopáticos con fibrilación, sin fibrilación, las descargas miotónicas frecuentes con o sin MUP, y una electromiografía normal con clínica sugestiva de miopatía, ya que al igual que la creatinquinasa, una electromiografía normal no excluye una miopatía. Entonces, básicamente aquí hay varias tablas que nos muestran diferentes miopatías. Vamos a tener que en la metabólica casi siempre vamos a poder tener fibrilaciones o sin fibrilaciones, pero vamos a tener otros que son pues exclusivos con fibrilaciones, por ejemplo, las estatinas, la miopatía causada por estatinas. Aquí tenemos otras tablas que nos muestran el resto de patrones. Entonces vamos a tener que si cursan con miotonía, podría ser causado por la distrofia miotónica tipo 1 y tipo 2, la miotonía congénita y la paramiotonía congénita. Pero si al examen físico no vemos miotonía, podríamos pensar en una parálisis hipercalémica periódica, una deficiencia de la maltasa ácida, una miotonía sensible al potasio y miopatías tóxicas, como por fibratos, por colchicina, por hidroxicloroquina y miopatías inflamatorias o necrotizantes. Y por último, las miopatías con electromiografía normal van a ser dadas por corticosteroides, por atrofia muscular o por miopatías metabólicas, tales como la deficiencia de miofosforilasa o la deficiencia de palmitoil carnitin transferasa 2. Bueno, si ya llegamos a este punto, podemos tomar una biopsia muscular. Entonces se puede dar una biopsia por aguja o abierta. Pues los beneficios de la aguja va a ser una menor invasividad, mientras que la abierta va a permitir tomar una muestra más significativa. Se tiene que hacer una selección cuidadosa del músculo a biopsiar. No se recomienda un músculo que tenga una fuerza menor o igual a 3, a menos de que la instauración rápida, a menos de que sea una debilidad de instauración rápida, como por ejemplo una dermatomiositis, una sospecha de dermatomiositis.
También es importante que no haya trauma reciente y pues se recomienda tomar o biopsiar el bíceps o el deltoides en miembro superior o el vasto lateral en miembro inferior. También se puede usar como ayuda para esta selección un TAC o una resonancia magnética nuclear. Y de esta muestra vamos a poder encontrar estudios histológicos de inmunohistoquímica y tensiones especiales pues, que están en la parte derecha. Entonces, estas dos son biopsias características de la miocitis por cuerpos de inclusión. Entonces, aquí vamos a ver ribetes, vamos a ver infiltrado pues, perifascicular y vamos a ver unos cuerpos de inclusión. Aquí les traigo otra biopsia que pues es característica de la miopatía por enfermedad crítica. Entonces vamos a tener una pérdida de miocina y pues va a estar dada por diferentes tinciones. Muy importante que aquí vamos a tener las tinciones, sobre todo es importante recalcar el ácido periódico de Schiff, que va a permitir pues dilucidar mucho acerca de las miopatías metabólicas, sobre todo las que están asociadas a los depósitos de glicógeno. Y ya cada vez está más en auge las pruebas moleculares. Entonces vamos a tener que por cada enfermedad vamos a tener unos genes candidatos y que van a haber paquetes o pruebas moleculares pues agrupadas para dichos genes. Y se ha propuesto que esto podría ser un reemplazo de la biopsia muscular. En cuanto al tratamiento, esto es básicamente un brochazo, pero vamos a tener que las miopatías hereditarias van a pues, requerir terapia física ocupacional, asesoría genética y soporte sintomático, ¿listo? Pero cada vez se proponen más terapias nuevas, sobre todo terapia génica para estas condiciones. En cuanto a las miopatías adquiridas, vamos a tener que debemos tratar la causa subyacente, ya sea el desbalance metabólico, ya sea el problema endocrino. Y muy importante, en las miopatías inflamatorias vamos a utilizar inmunosupresores. Y es muy importante pues determinar qué miopatía tiene nuestro paciente, ya que la miocitis por cuerpos de inclusión va a ser refractario a este manejo. Y de por sí los inmunosupresores como ciclofosfamida, como tacrolimus, como corticoides pueden inducir a daño pues en el músculo. ¿Listo? Y por último, los mensajes para llevar a casa. Pues las miopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades que pueden cursar con síntomas positivos y negativos, siendo el más común la debilidad. Hay distintos patrones de debilidad a pues, establecer mediante el examen físico. La anamnesis y el examen físico son fundamentales para orientar la sospecha diagnóstica y, por lo tanto, el diagnóstico de una miopatía, y se pueden realizar estudios complementarios, ya sea en sangre o pues distintas pruebas moleculares, serologías y pruebas neurofisiológicas, pues para confirmar el diagnóstico. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Listo, Valentina, muchísimas gracias. Súper interesante, muy completa. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, dado que no hay ninguna pregunta o comentario adicional, pues muchas gracias, Valentina, de nuevo por la presentación. Subiremos la presentación al canal y los esperamos este miércoles en la siguiente charla de epidemiología de la CB. Entonces, nos vemos el miércoles. Que tengan una feliz noche y muchas gracias nuevamente a Valentina.